Iglesia Bíblica Sogamoso. Cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1 al 3. Pero entonces volvamos a los animalitos. Y hoy vamos a hablar de un animalito. Este animalito es ¿alguien lo reconoce? Salmón. Muy bien, el salmón. El salmón es uno de los animales con mayor determinación. Si ustedes se encuentran con un salmón y hablan con él, se van a dar cuenta de eso. Es un animal con perseverancia para obedecer lo que tiene que hacer para que su especie continúe existiendo. Resulta que el salmón nace en agua dulce, nace en la parte, el nacimiento de un río, y después él se va hacia el mar, vive en el mar de entre 3 y 4 años, y pasado ese tiempo regresa nuevamente hasta donde nació. ¿Cómo hace él para descubrir dónde nació? Pues realmente nadie sabe con certeza cómo sabe el salmón el camino. Pero es que el camino no es cualquier camino, son 3.200 kilómetros que hay desde donde está ya como adulto hasta donde nació. Me puse a mirar en Google Maps y más o menos es la distancia entre aquí esta ciudad y Lima, Perú, atravesando todo Ecuador. Atraviesa todo Ecuador, se va hasta allá, ahí son menos de 3.200 kilómetros. Y esto es lo que recorre el salmón, es un largo camino. Pero el viaje no es cualquier cosa, el viaje es difícil y el viaje es peligroso. Algunos investigadores dicen que posiblemente es por su agudo olfato que él logra reconocer el camino a casa. Otros dicen que es que tiene grabado en el cerebro la constitución química del agua donde nació. Bueno, puede ser todo eso o alguna otra teoría aún más elaborada, pero nosotros lo sabemos como creyentes, pues sencillamente él lo hace porque así Dios lo creó. El creador lo hizo así y él tiene dentro de él ese llamado, ese instinto, ese mandato que a los 4 años de haber nacido regresa nuevamente hasta donde nació para reproducirse. Todo el recorrido lo hace en contracorriente. Ustedes ven en esta foto, va por unos sitios muy difíciles donde de bajada pues era lanzarse, pero aquí tiene que subir, saltar para alcanzar estas cascadas y lograr llegar hasta la parte de arriba. Es decir, es una proeza hacer esto. Yo los pongo a cada uno de ustedes a que haga esto a ver si lo logramos hacer, y creo que difícilmente lo haríamos, tal vez ni siquiera un profesional no lo podría hacer. Pero es bien difícil, sobre todo que a medida que va subiendo, ustedes saben que a medida que vamos llegando al nacimiento de un río, el río se va ampliando o se va estrechando. Se va estrechando, cada vez es más corto, es decir, cada vez es más difícil. Y también pues se encuentra con algunas situaciones, como algunos osos que lo están esperando en el camino, y muchos de estos salmones no logran llegar al lugar donde tienen que llegar, pero también pues obviamente tienen que pasar por medio de algunos humanos que están pescando estos salmones. Es decir, el camino es realmente difícil, pero su perseverancia vence cada obstáculo que se interpone entre ellos y el objetivo, y muchos llegan hasta el sitio donde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque obedecer su instinto de conservar su especie es algo que tienen que cumplir, perseverar para cumplir, para obedecer.
ese mandamiento que Dios puso en ellos. La vida del Salmón tiene mucho que ver con la iglesia, a la cual la envía el mensaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Y como les decía, hoy llegamos al penúltimo mensaje. Está en el libro de Apocalipsis, la profecía de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y hoy vamos a descubrir cómo el Señor nos habla por su palabra a ser como salmones, a nadar en medio de nuestro andar con el Señor como salmones. El título de la reflexión de hoy es Obediencia y Perseverancia. ¿Cuál es el título? Obediencia y perseverancia. Entonces, ¿listos? Nos alistamos, nos abrimos los ojos, los oídos, los corazones dispuestos y vamos al versículo 7 del capítulo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Llegamos a Filadelfia. ¿Cuál es el destinatario? El pastor. Pero pues sabemos que el pastor recibe el mensaje para dárselo a la iglesia, que es lo que hacemos normalmente quienes predicamos. Vamos, recibimos el mensaje del Señor, que es dado primero al mensajero, pero también a la iglesia. ¿Y cómo se llama la ciudad donde está esta iglesia? Filadelfia. Es una ciudad. Filadelfia, el nombre de Filadelfia es bien interesante. Significa amor fraternal. Resulta que el fundador de esta ciudad se llamaba Átalo II. Este hombre amaba mucho a su hermano, de una manera que era muy conocida, el amor que tenía por su hermano. Y por eso esta ciudad se llamó Filadelfia, porque Filadelfia viene de dos palabras en griego: fileo, que quiere decir amor, y adelphos, que quiere decir hermano. Por eso se llama amor fraternal. Esta ciudad, que ya, miren cómo ya vamos cerrando esa U invertida que vamos, esa media luna invertida que vamos llevando. Esta ciudad era la más joven de todas las ciudades a las cuales el Señor envió cartas a las iglesias de estas ciudades. Hemos visto ciudades de 400, 500, 600 años. Esta ciudad ni siquiera tenía 200 años. Para nosotros puede ser mucho, pero para la vida de una ciudad realmente es muy poco. Y esta ciudad tenía algo muy especial. Si ustedes ven en el mapa, esta ciudad está en la parte oriental, Esta ciudad fue fundada con un propósito especial. Esta ciudad tenía una misión, era una ciudad misionera, pero no una ciudad misionera cristiana, era una ciudad misionera helénica o griega. ¿Cuál era la misión de esta iglesia? Era llevar la cultura griega a todo el oriente. Ellos tenían que estar permanentemente llevando su lengua, sus creencias, su cultura, su gobierno a toda esta región, para que después llegaran y fueran más fáciles de dominar por los romanos. Entonces, esa era una ciudad de misioneros. Las personas que llegaban allí, muchos de ellos eran personas que iban de paso. ¿Por qué? Porque llegaban allí, se preparaban para ser misioneros, para misionar, para ir hacia las tribus, o bueno, las regiones bárbaras. Y cuando nosotros escuchamos la palabra bárbaro, pues a veces no entendemos muy bien qué quiere decir esto de bárbaro. Pero la palabra bárbaro sencillamente viene de barbar. ¿Y qué es barbar? Pues que los romanos, los griegos, se burlaban de estas lenguas de estas personas. Decían, no los entendemos, se les entiende es como barbar. Y entonces bárbaros, por eso les decían bárbaros, porque sus lenguajes eran
extraños, desconocidos para los griegos, para los romanos en este momento que estamos hablando. Hacia ellos tenían que llevar la cultura griega, estas personas que iban allí. Llegaban allí, se preparaban y eran enviados hacia las regiones bárbaras para llevar su cultura, para que las personas que estaban allí aprendieran el lenguaje de los dioses, de lo importante y maravilloso que era ser helénico. Helénico quiere decir griego. Básicamente era para eso. Entonces esta ciudad estaba allí para eso. Pero también Filadelfia era conocida por unos edificios hermosísimos, maravillosos, y tenía una gran cantidad de templos a diferentes dioses que estaban dispersos. Y era tal la belleza y era tal la cantidad de templos no tan grandes que recordaba a Atenas que era muy importante. Tanto así que le decían la pequeña Atenas. Y era una ciudad que estaba cerca de un volcán. El volcán, cuando hacía erupción, pues enviaba lava, y esto hacía que la tierra fuera muy fértil. Al ser fértil, allí tenían una gran cantidad de viñedos. Sembraban vino por cantidades. Y si sembraban vinos por cantidades, ¿ustedes cuál creen que era uno de sus dioses principales? Sí, pero ¿cuál era el dios? Baco, claro que sí, ahí lo tenemos. Baco, el dios Baco. Le rendían adoración al dios Baco, y allí tenían sus bacanales. Y las bacanales pues realmente eran cosa difícil. Pero también esta ciudad, precisamente por estar cerca de un volcán, era reconocida por sus terremotos frecuentes. Entonces tenían que hacer evacuaciones, y cada rato se caían los templos, se averiaban los techos, se caían, las columnas se fracturaban allí en los templos. Entonces esa es la ciudad. Ahora, ¿Jesús envía la carta a la ciudad de Filadelfia? No. Jesús envía la carta a la iglesia que se congrega en la ciudad de Filadelfia. Sabemos que en esa época las iglesias no se congregaban como lo hacemos nosotros hoy día, que lo hacían en diferentes casas, y que la suma de esas casas era lo que se llamaba la iglesia en Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia. A ellos es que les envía este mensaje. Pero no, sigamos entonces con el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ahora vamos a ver el remitente. ¿Cómo comienza el remitente? El santo. El santo. Y esto es bien importante, porque esta característica, recordemos que estas características que da Jesús de él, todas están en el capítulo 1, pero esta es la única que no aparece en el capítulo 1, solamente está acá. Y cuando él dice santo, está refiriéndose a, ¿qué quiere decir la palabra santo? Apartado, separado, que no tiene nada que ver con ningún otro Dios, que no tiene nada que ver con el pecado, que no tiene nada que ver con la adoración pagana, que no tiene nada que ver con absolutamente nada que esté contaminado. Él es perfecto, Él es único, Él está aparte de todo. Y lo que está diciendo Jesús es: yo soy el que les estoy hablando, soy Dios mismo el que les está hablando, el santo, 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 el que les está hablando a ustedes. Y eso no es cualquier cosa, porque está diciendo que Él es único, que por encima de Él no hay nada. Él lo que les está diciendo es: ustedes podrán tener muchos dioses, ustedes podrán rendirle adoración en todos esos templos, pero yo soy diferente, yo estoy separado de absolutamente todo eso. Yo soy el que habita, o en mí habita toda la plenitud de la deidad. Eso lo dice Colosenses. En mí, en Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. Yo soy santo, 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 soy Dios mismo. Pero no solamente dice allí, sino que dice el verdadero. Y aquí en griego hay dos palabras para verdadero. Uno significa que no es falso, que
que lo que él habla no es verdad, pero hay esta palabra que está acá, lo que está diciendo es que él no es irreal, que él es real, que él es verdadero en todo lo que es, porque como lo dijo el mismo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es una frase, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, es Jesús mismo. Él es la verdad, Él es santo y Él es verdadero. Pero después dice algo interesantísimo: ¿el que tiene qué? El que tiene la llave ¿de quién? De David. Y aquí tenemos que entender dos cosas. Primero vamos por lo que es la llave. Para los hebreos y en la historia hebrea, la llave significa autoridad, y entre nosotros todavía significa autoridad. Con alguien hablaba ayer yo de la llave, y yo le decía, mañana vamos a ver que la llave es autoridad. ¿Por qué? Cuando un papá o el hijo llega a cierta edad y le dice, a partir de hoy tienes la llave, ¿qué le está diciendo? Responsabilidad. Tú vas a decidir quién entra y quién no entra acá. Tú vas a decidir cuándo entras y cuándo no entras. Le está dando una autoridad sobre la casa. Tú vas a tomar decisiones importantes. Te estoy delegando algo de autoridad. Y lo vemos también en cosas tan sencillas como si Germán llega a abrir el carro y alguien le dice, bueno, ese carro es suyo, dice, mire, aquí tengo la llave y además aquí tengo la tarjeta de propiedad, esto es mío. Pero si yo llego a tratar de abrir el carro y empieza a sonar la alarma, inmediatamente van a llegar a decir qué pasó, y posiblemente no vaya a terminar muy bien. ¿Por qué? Porque estoy tratando de abrir sin la llave un carro que no me pertenece. Esa llave da autoridad. Y David tiene una llave muy especial. ¿Recuerdan qué era David de Israel? El rey. Es decir, David tenía la autoridad sobre Israel. David tenía la llave de Israel. Él decidía quién entraba y quién no entraba. Él decidía a qué naciones podían acceder y a qué naciones se iban a repeler. Él decidía qué personas podían entrar a palacio y decidía qué personas había que decapitar por entrar a palacio. Era una autoridad porque él tenía la llave de Israel. La llave indica autoridad. La llave indica quién puede entrar y quién no puede entrar. Jesús tiene la autoridad sobre un reino, el de Israel. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. Es el rey del reino de los cielos. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo Jesús es nuestro rey. Cuando nosotros recordamos el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Es decir, que tu rey seas el rey mío. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque voy a hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que yo haga tu voluntad, que tú seas mi rey, porque tú tienes la llave de mi vida, tú tienes la llave de tu reino. Que yo pueda entrar a tu reino, que yo pueda ser parte de tu reino y obedecerte, Señor. Pero tú eres el único que tiene esa llave, tú tienes esa autoridad. Jesús tiene la autoridad para dejar entrar a su reino o para no dejar entrar a su reino. Por eso la puerta es estrecha. Cuidado, porque no todos pasan a través de él, de esa puerta. Y dice a continuación, el versículo 7, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y aquí Jesús está recordándole a Juan, está recordándole a las iglesias que conocen las escrituras una cita que está en Isaías 22:22. Es una cita los invito a que lo lean completo, Isaías 22, pero lo que está sucediendo aquí es que hay un mayordomo que tiene la llave del reino. Este mayordomo se llama Sebna. Sebna es un mal mayordomo. Sebna está siendo amonestado y a Sebna le quitan la llave del reino y le van a dar a Eliakim, otro hombre, esa llave. Y lo que sucede en Isaías 22 es que le quitan a Sebna la llave y se la entregan. ¿A quién? A Eliakim. Y Isaías 22:22 dice así: le daré la llave de la casa de David, la posición ¿qué?
más elevada dentro de la corte real. Cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. ¿Qué es tener esa llave? Es que Eliakim de ahora en adelante puede decir quién entra y quién no entra. Tiene una autoridad total sobre el reino, sobre todo lo que suceda allí. Es la llave que le da esa autoridad. Y a esto es a lo que se refiere Jesús cuando dice que Él tiene esa llave que abre y nadie cierra y nadie abra. Él tiene esa llave que es la que nos señala allí en Isaías. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Sencillamente que lo que Jesús hace no puede ser deshecho. Absolutamente nadie puede ir en contra de la autoridad de Jesús. Ya se presenta Jesús, ya supimos quién es el destinatario, ya supimos quién es el remitente, y ahora vamos a entrar en lo que le dice Jesús a la iglesia. Como siempre comienza diciéndole que yo conozco tus obras, y no podemos olvidar nunca que Jesús conoce nuestras obras, que Jesús conoce absolutamente lo que somos nosotros, que Jesús no se encuentra con nosotros, no nos está esperando en este salón los domingos para charlar con nosotros un ratico, 2 horitas, no, Jesús está viendo cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras intenciones. Él lo conoce absolutamente todo. Él es el que tiene los ojos como llamas de fuego, lo vimos hace 15 días. Él es el que ha acompañado a la iglesia de Filadelfia durante los años que esta iglesia ha estado caminando. Él es el que conoce esta iglesia, esta en la cual estamos nosotros. Él conoce absolutamente todo. Él te conoce a ti, Él me conoce a mí. Él sabe si somos verdaderos o somos falsos, como hablábamos hace 8 días. Él sabe si somos muertos, que estamos maquillados de vivos, o si estamos vivos, si hemos nacido de nuevo, o olemos a muertos, a mortecino, o si realmente hemos nacido de nuevo y estamos vivos. Él lo conoce absolutamente todo. Más adelante, él dice algo especial. ¿Por qué? Porque esta es una de las 2 iglesias que no es amonestada. ¿Cuál fue la otra iglesia que no fue amonestada? ¿Quién lo dijo por acá? Esmirna fue la otra iglesia que no fue amonestada, y esta iglesia tampoco es amonestada. Jesús no dice nada en contra de ella. Entonces, cuando Él dice, yo conozco tus obras, lo que está diciendo es, hey, yo voy a decirte algo muy especial, yo voy a decirte algo maravilloso, porque más adelante Él va a decir que ha guardado su palabra. Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Más adelante Él va a reconocer que conoce tus obras y que es una iglesia igual que el Salmón, obediente y perseverante, sigue adelante a pesar de todo lo que venga en el camino, igual que el Salmón. No se detiene, sin importar las dificultades, sigue adelante. Pero antes de llegar allá, vamos a volver al versículo 8. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ha puesto una ¿qué? Una puerta abierta. Y cuando hablamos de una puerta abierta, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien alguna vez le ha dicho a otra persona, ay, ore para que Dios me abra una puerta? Una oportunidad, ore a ver si, es que voy para tal sitio, ore a ver si Dios me abre una puerta. Tristemente, en nuestra condición pecadora, cuando pedimos que se nos abra una puerta, generalmente estamos pensando en nosotros mismos, la mayoría de las veces. Abra una puerta para que me salga un trabajito, que me abra una puerta para que me atienda más rápido el médico, que me abra una puerta para que yo pueda hablar con esa persona que me puede ayudar en cierta situación, que me abra una puerta para yo acceder a un ingreso adicional. Y siempre estamos pensando en nosotros. Pero ¿saben algo? En el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla de abrir una puerta, no tiene nada que ver con nosotros mismos. Vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, y vamos a ver Pablo a qué se refiere con puertas abiertas. Dice, se me ha abierto una gran puerta para un trabajo eficaz. Uy, va a ganar mucha plata.
a pesar de que hay muchos en mi contra. Allí Él está hablando de ir a evangelizar. Dios le ha abierto una puerta para llevar la palabra, para ir y llevar la palabra a unos lugares donde no conocían la palabra. Ah, ¿sí es eso? Sí, claro, sí. Allí, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, también lo dice. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. ¿Para qué? Para evangelizar, para predicar el evangelio de Cristo. Siempre en el Nuevo Testamento las puertas se abren es para predicar el evangelio de Cristo. Colosenses 4 del 2 al 4 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para acceder a ¿qué? A plática, para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Está preso y está pidiendo que le abra una puerta, pero no para salir de la cárcel, para predicar la palabra. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Cuando hablamos de abrir puertas en el Nuevo Testamento, se abren puertas no para mi beneficio, se abren puertas para que la palabra de Dios llegue a otros y haya salvación, para que el reino de los cielos se extienda, para que más personas se postren delante del Señor, para que más personas se nieguen a sí mismos y solamente caminen en pos de Jesús, para que más personas digan: no, hay un Rey, hay un Dios, hay un Señor, se llama Jesucristo, solo a Él seguiré. Para eso es que se abren las puertas. Pero somos lo suficientemente egoístas para utilizar las palabras de la Biblia para nosotros. Abre una puerta, Señor, estoy mal de plata. Abre una puerta, Señor, estoy mal de salud. Abre una puerta, Señor, necesito un empleo. Abre una puerta, Señor. ¿Cuántas veces hemos orado? Yo sé que sí hay gente que lo ha hecho, yo sé, lo he visto acá. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado? Señor, abre una puerta para que yo lleve el evangelio. Señor, abre una puerta para que yo abra un grupo en casa. Y realmente nos hemos vuelto cómodos. Yo no quiero que me abran una puerta para abrir un grupo en casa. Quiero que me abran una puerta donde ya hay un grupo en casa para yo sentarme y recibir. Y está bien que hay que recibir, pero hay que recibir y hay que dar. Hay que dar. Abre una puerta, Señor. Abre una puerta, Señor. Una puerta abierta habla de la oportunidad para llevar el evangelio. Y lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es que Él ha abierto una puerta de oportunidad para que evangelicen. ¿Recuerdan cuál era la función de Filadelfia, la función romana de Filadelfia? Llevar la cultura helénica a las regiones bárbaras. Lo que está diciendo Jesús es: ustedes también tienen que hacer lo mismo que hace la iglesia, que hace la ciudad de Filadelfia. Tienen que llevar el cristianismo, el evangelio, la palabra de Dios a Cristo mismo, a cada sitio donde haya, donde el Señor los lleve. Pidan que les muestren la puerta. Miren, esta puerta no es una puerta para reunirnos en un salón. Lo que está hablando el Señor es una puerta para ir a aquellos que no lo conocen. Estamos orando para que el Señor nos envíe a cada uno de nosotros a llevar la palabra. Es que yo nunca he ido a un seminario, a un instituto. Y muéstrame. Aparte de Pablo, que había ido al instituto farisaico, ¿cuántos habían ido a un instituto? No, es llevar el evangelio, el querigma, las buenas nuevas de salvación. Estamos orando que el Señor nos abra puertas. Jesús está diciendo: mira, aquí hay una puerta, les estoy abriendo una puerta. Y yo creo que tenemos que pensar como iglesia: ¿será que el Señor nos está abriendo puertas y nosotros no las estamos viendo? ¿Cuántas
personas se les ha ocurrido abrir un grupo en casa? Un grupo en casa. Ay, pero es que, reúnanse a orar. Diga, queridos vecinos o familia, vamos a reunirnos cada semana, una horita. Vamos a orar por la familia y vamos a leer un texto bíblico y meditamos en él 5 minutos. Ay, es que yo no sé qué decir. Listo, reúnanse y diga, vamos a repasar lo que aprendí el domingo, en el servicio del domingo. Les voy a contar, mire, así comencé yo. Yo comencé, yo no sabía nada de la palabra. Y cuando llegué a encontrarme con el Evangelio, lo único que yo tenía para llevar el Evangelio era la fábrica donde yo trabajaba. ¿Qué hacía yo? Me reunía con empleados de la empresa. ¿Qué les decía? Llevaba mis apuntes del sermón del domingo y se los repetía. Lo que medio yo entendía, yo se los repetía. Eso era. No sabía más. Nunca había ido a un instituto, no había crecido en iglesia infantil, nunca había ido a un grupo en casa, no sabía nada. Nada sabía yo. ¿Qué sabía? Lo que el pastor había predicado el domingo. Ese era todo mi arsenal. Lo que enseñamos los miércoles. Hay material de grupos en casa que muchos ya lo vieron. Tómenlo, repítanlo. Es que no se me ocurre nada. Ora. Vamos a orar por los niños. Están en una situación, ustedes lo saben, lo hemos estado hablando estos días. Una situación muy difícil a nivel mundial. Reunamos varias mamás, varios papás. Vamos a orar por los niños y al final vamos a leer una porción de la Biblia. Y le vamos a pedir al Señor que nos hable a través de esa porción. No sé mucho. Pero vamos a ver qué el Señor nos muestra en estos 3-4 versículos. No hay excusa. El Señor abre puertas. Pero estamos pidiendo puertas que el Señor nos abra puertas es para nuestro beneficio propio. No para llevar el Evangelio. El Señor tiene puerta abierta para nosotros también. Pero si nosotros somos negligentes, no vamos a pasar por esa puerta. Y cuando estemos frente al Señor, Él nos va a preguntar, hey, ¿pasaste la puerta? ¿Entraste a llevar la palabra? ¿Le mostraste a alguien? Es que yo no sabía nada. ¿No sabías nada? ¿Seguro que no sabías nada? ¿Cuánto tiempo llevamos engordándonos? ¿Cuánto tiempo? El Señor abre puertas y no las podemos cerrar, ahí están abiertas. Ahí está la puerta de familiares, compañeros, vecinos. ¿Que nos van a hacer el feo? Claro, obvio que nos van a hacer el feo. Desde luego. A mí me echaron a gorrazos, digo gorrazos, pero un poquito más que gorrazos, de 2 casas en Medellín. Me sacaron a empellones de 2 casas en Medellín. Claro, la gente no quiere que les prediquen el Evangelio. Así es. Pero el Señor abre puertas. ¿Y nosotros qué hacemos? No la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver. Sigamos. Versículo 8 que sigue a continuación. Uy, esto es maravilloso. ¿Qué dice después? Aunque tienes poco poder. Y yo creo que si nosotros nos dicen que tenemos poco poder, de pronto nos podemos hasta ofender, ¿no? Momentos y tampoco soy yo tan debilucho. Mire, lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Filadelfia es que ellos no podían acreditarse sus logros. Era una iglesia que no poseía nada
que hiciera pensar que había logrado algo por sí misma. Cuando alguien desde afuera veía la iglesia de Filadelfia decía, pero hombre, es una iglesia, casi nadie se queda porque todos van de paso, todos los que llegan a la ciudad, sí, se convierten a Jesucristo, nacen de nuevo, pero van de paso y siguen su camino, no es muy grande. Es una iglesia que no tiene personas ricas, es una persona que no tiene miembros influyentes en la política o en el comercio. No, era una iglesia que tal vez no tenía predicadores elocuentes, tal vez no tenía un grupo de coral con unas voces maravillosas o unos músicos profesionales, tal vez no tenía ni siquiera unos ministerios efectivos. No tenía nada que la gente dijera, no, pues es que con eso, ¿quién no? No tenía nada de eso. No tenía gente con poder de ningún tipo. No tenía académicos, magistrales. Es decir, desde el punto de vista humano, cualquiera que viera esa iglesia decía, esta iglesita, me acordé de Sarita, cuando dijo que estaba de una iglesia pequeña, y le dijeron, no hay iglesia pequeña, solo hay iglesia. Eso es. Tal vez desde afuera dirían, esta es una iglesia vulnerable, es una iglesia que poco. Pero ¿saben algo? Ellos eran lo suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. Esa era la iglesia de Filadelfia. Ellos eran como Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro va entrando en el templo ya después de Pentecostés, en el libro de los Hechos, y está allí un hombre, ¿lo recuerdan? Un lisiado, muy bien. ¿Y qué le está diciendo? Plata. Él se mira los bolsillos, ve que no tiene nada. ¿Y qué le dice? Soy débil, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, anda. Débil era Pedro, que tenía nada, pero lo tenía todo. Era lo suficientemente débil para ser fuerte en Jesús. La iglesia en Filadelfia tenía la suficiente debilidad para reconocer que lo único que tenían era la fuerza de Dios. Era lo único que tenían. Porque no se trata de tener mucha fuerza, no se trata de tener grandes destrezas. La vida de la iglesia transcurre en lo que hace la vida del Salmón: obedecer y perseverar. En eso transcurre la vida de la iglesia. Estamos en una época que está mirando siempre los recursos. ¿Qué recursos tengo para? ¿Cuánto tengo para lograr esto? Y en eso medimos nuestra fuerza. Pero lo que le dice Jesús es que ellos tienen poco poder. La fuerza de Dios se hace evidente en la debilidad. Cuando tú o yo nos creemos fuertes, no vamos a depender de Dios. Porque yo lo puedo hacer por mí mismo, porque yo lo puedo hacer con mi dinero, porque yo lo puedo hacer con mi influencia, porque yo lo puedo hacer con mi inteligencia. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué? Pablo lo dice de una manera hermosa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, los recuerdo el contexto. Pablo ha estado viviendo con algo que lo molesta, una
él lo llama un aguijón o una espina, dependiendo de la traducción que ustedes tengan. Y dice, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y después mire lo que le dice el Señor a Pablo, mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Así, mire lo que dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme. ¿Qué quiere decir jactarme? Dármela, ¿cierto? Ahora miren mi debilidad, jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué necios somos cuando creemos que es nuestra inteligencia! ¡Qué necios somos cuando creemos que es nuestra astucia! ¡Qué necios somos cuando creemos que es algo que yo tengo de mí mismo lo que va a hacer la diferencia! No es allí. Cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos, es que actúa Jesús. ¿De dónde venía el poder? De Dios. Y ahora, ¿qué era lo que Jesús veía en la iglesia de Filadelfia para abrir la puerta? Y aquí es donde tenemos que centrarnos. Esta es la cereza de este mensaje. Aunque tienes poco poder, ¿qué? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es guardar? En el diccionario Strong les voy a decir lo que dice: mantener a la vista, observar, proteger, poner atención. Ellos mantenían a la vista, ¿qué? La palabra de Jesús. Ellos protegían la palabra de Jesús. Ellos ponían atención a la palabra de Jesús, pero ellos tenían poco poder. Eran débiles. No tenían nada que ellos pudieran mostrar, pero no dejaban de observar, de guardar, de poner atención, de obedecer, de seguir, de caminar en la palabra de Jesús. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Bien, muy bien. El testimonio de esta iglesia era un testimonio evidente, porque ponían atención a la palabra de Dios. Es decir, esta era una iglesia que andaba en obediencia y perseverancia. Caminaban en obediencia y perseverancia. ¿Inteligentes? Sí, puede que sí, pero no era eso lo que los hacía fuertes. No era eso. Esa iglesia no solo conocía la Biblia, porque muchas veces conocemos la Biblia, pero es que esa iglesia no solo conocía la Biblia, sino que la vivía integralmente. ¿Recuerdan que la iglesia de Pérgamo es reprobada fuertemente porque no vivía en integridad? ¿Recuerdan que la iglesia de Pérgamo conocían muy bien de la palabra, pero permitían las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas y vivían en pecado a pesar que conocían la Biblia? Esta iglesia no. Esta iglesia conoce la Biblia, pero es íntegra. Viven en integralidad. No solo la conocen, la practican. Hacían lo que Jesús mandó en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Yo amo tanto a Jesús, sí, porque no es que yo lloro cada vez que canto. Se me pone la piel de gallina cuando cantan ese canto que dice, ¿cómo es? Pero no me acuerdo, pero se me pone la piel de gallina. ¿Quién me ama? Dice Jesús, obedece. Esto no se trata de emociones, de emocionalismo. Esto se trata de obediencia. Obediencia. Toda la revelación bíblica se centra en Dios hablando su palabra y nosotros, los seres humanos, el hombre, respondiendo con obediencia y perseverancia. Si ustedes ven la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia es igual. Dios habla, el hombre responde con obediencia y perseverancia. Así lo ven ustedes en Abraham, así lo ven ustedes en Moisés, así lo ven ustedes en Josué, así lo ven ustedes en los profetas, así lo ven ustedes en Jesús, así lo ven ustedes en los apóstoles. Así se debería ver en cada uno de nosotros. Señor nos habla, nos muestra en su palabra su perfecta voluntad, y nosotros ¿qué hacemos? Nosotros respondemos con obediencia y perseverancia. Esa es la vida cristiana, proseguir hacia la meta, no desmayar, tomar la cruz y seguirlo. Jesús dijo que nadie que ponga la mano en el arado y ¿qué? Y mire hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Es digno de qué? De mí. Ah, es que yo puse la mano en el arado hace 5 años. ¿Y qué hiciste? No, ya la solté. No eres digno. Ese cuentico es que yo fui un buen cristiano durante 6 años. O tal vez es que nunca fuiste cristiano. Nunca naciste de nuevo. Porque el que pone la mano en el arado, continúa. ¿Cómo? Respondiendo con obediencia y perseverancia. Encontré una historia. En octubre de 2018 pasó un huracán, el huracán Michael, por un sitio llamado Mexico Beach, en Florida, destruyendo cientos de hogares, todos excepto una casa. Todo quedó entre escombros, pero esta casa quedó firmemente anclada a sus cimientos, mientras la gente que hacía recogía todos los escombros de los alrededores. Esa es la foto. Un reportero le preguntó a los dueños por qué su casa no había sido arrasada. Y eso fue lo que dijeron estas personas. Uno se llama Russell King y su sobrino LeBron Blakey. Al periódico le dijeron lo siguiente: construimos esta casa nosotros mismos de acuerdo con el Código de Construcción de Florida que entró en vigencia en 2002. Cuando el código exigía pilotes enterrados en el terreno y tipos de tornillos perforados en las paredes, cerchas de techo de 2x6, pues utilizábamos lo que el código dijera. Simplemente obedecíamos las instrucciones del Código de Construcción. Dice a continuación: a veces tuvimos que esperar varios días para que trajeran el material porque no lo tenía mi proveedor, pero miren, mostrando la casa, valió la pena. Lo único que hicimos, dicen ellos, fue apegarnos a las instrucciones. ¿Saben algo? Así como el estado de Florida tiene un código de construcción, nosotros tenemos un código para construir nuestra vida y la iglesia. ¿Dónde está ese código? Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero queremos seguirlo a medias. Ay, no, es que me dice que tengo que utilizar cerchas de 2x6, pero es que la de 1,5x4 es más económica, usémosla.
No, es que tengo que vivir en santidad. Pero un gustico tampoco es tan malo. No, es que el Señor me dice que Él tiene que estar por encima de todo y que yo tengo que depender de Él. Ay, pero es que el Señor no conoce a mi jefe. Yo dependo de mi jefe. ¿Ah? No, es que, ¿qué es? Entregarle mi vida a ese programa que están ofreciendo allí, ¿por qué no? Eso es cambiar las normas, eso es cambiar la construcción, eso es cambiar la tornillería, cambiar las cerchas, eso es cambiar los techos, eso es cambiar los cimientos. ¿Y cuál será el resultado cuando venga la prueba? ¿Cuál será el resultado cuando hayamos caminado un trecho con nuestra casa mal construida? ¿Cuál será? Santiago nos insta a no ser oidores, sino hacedores. Nos encanta ser oidores. Es más, nos encanta ser coleccionistas de sermones. Nos fascina. Nos fascina. ¡Ah, qué sermón tan maravilloso, pastor! Hermoso. ¿Sí? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? El principio fue genial. Vamos a ver, si, el sermón no, porque el sermón es lo de menos. Si la palabra del Señor está actuando en tu vida, ¿estás viviendo conforme al código? ¿O estás viviendo conforme a tus caprichos? Aquí hay una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que no tiene poder, no tiene nada, pero Jesús la felicita. ¿Saben? En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de personas que no quisieron seguir el código de Dios. Y hay uno muy especial que es Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel. Y fue un rey bastante complicado. Pero una vez está Saúl hablando con Samuel, el profeta, y Samuel le respondió. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Samuel le respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como, miren, a la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El diálogo, antes de eso, está diciéndole Saúl a Samuel que él es un buen tipo, que cuando él ha logrado conquistar naciones, ha tomado los bueyes, ha tomado los animales y los ha sacrificado a Dios. ¿Y qué le dice Samuel? Hey, ¿y eso de qué vale si no obedeces? ¿De qué vale? Y nosotros nos parecemos mucho a Saúl. Señor, pero yo oro. Señor, pero yo leo la Biblia. Señor, pero yo voy al servicio. Señor, yo estoy en el grupo en casa. Señor, yo cumplo con todos los sacrificios. Mira cómo me sacrifico, Señor. ¿Obedeces? ¿Obedeces? Esa es la pregunta. Miren, Filadelfia no era poderosa, pero era obediente. Filadelfia no era una iglesia que andara buscando dinero, influencia política,
palancas gubernamentales del exterior. Internamente tampoco era una iglesia que andara buscando predicadores cautivadores o teólogos con grandes títulos o músicos prestigiosos o cantantes reconocidos. No, ni externa ni internamente estaban buscando poder. Pero obedecían, guardaban la palabra, no la perdían de vista. Y la pregunta hoy, la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es: si el Señor entrara a preguntarte, ¿has guardado mi palabra y no has negociado mi nombre? No has negado, gracias, negado mi nombre, ¿qué responderías? Ay, yo nunca he negado tu nombre, Señor, yo siempre he dicho que soy cristiano. ¿Ah, sí? ¿Vives como cristiano? Lo que tú hablas, ¿lo hablas como cristiano? A donde tú vas, va un cristiano. Tus amistades son las amistades que tiene un cristiano. Eso es negar el nombre de Cristo. La pregunta no es si conoces la palabra de Dios, porque posiblemente diríamos, sí, la conozco. La pregunta no es si hablas de la palabra de Dios, porque tal vez dirías, sí, yo hablo de la palabra de Dios. Ni siquiera si enseñas la palabra de Dios. Guardas, obedeces, caminas en, defiendes los valores. Tu vida es conforme a la palabra de Dios, como la iglesia de Filadelfia. Pero aquí viene una pregunta mayor. Si el Señor entrara a preguntarnos, como iglesia, ¿han guardado mi palabra y no han negado mi nombre? ¿Qué responderíamos? Miren, tenemos que reconocer, tenemos que confesar que no hemos sido lo suficientemente celosos. Aquí hemos sido laxos, hemos sido complacidos con la desobediencia. ¿Sí? Esa es una historia triste de nuestra iglesia. Aquí, muchas veces, en muchas ocasiones, lo que valía era la antigüedad, lo que valía era el apellido, para ser una persona en el consejo, para ser una persona en un ministerio. Pero no importaba si obedecía la palabra de Dios o no la obedecía. Eso no importaba. Hemos sido una iglesia laxa. Y después preguntamos, ¿y por qué el Señor no abre puertas? Porque el Señor no abre puertas a la desobediencia. No las abre. Anhelamos puertas abiertas, comencemos con obediencia y perseverancia. Si no, no somos iglesia. Una iglesia que no obedece no es iglesia. Gente nacida de nuevo, gente que camina en santidad, no somos perfectos. Claro que no. Pero es que es diferente una persona que va creciendo de la mano del Señor a una persona estancada, que nunca dio un paso adelante, solamente dijo soy cristiano y no más. Eso es muy diferente. Y yo muchas veces le doy vueltas a este asunto. ¿Por qué nos pesa tanto? ¿Por qué es tan importante para nosotros darle gusto a la gente? Es que pobrecito, es que si tico, es que si tica, es que qué pensará, es que qué dirá, ¿qué importa? ¿Será que Jesús le anda importando eso? Vergüenza nos debería dar.
de estar mirando lo de este mundo y no mirando la obra de Dios en las personas. No importa. No importa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me hacen el feo, me miran mal, me insultan y que el Señor diga: hey, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iglesia bíblica de Sogamoso. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa realmente. El resto se queda aquí. Y miren cómo, ya vamos terminando, cómo Jesús levanta esta iglesia de una manera maravillosa. Dice el versículo 9: por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ya lo habíamos visto en otra iglesia, donde el Señor también habla de la sinagoga de Satanás, y cuando él habla de la sinagoga de Satanás se refiere a aquellos judíos que, siendo judíos, que habiendo nacido de la simiente de Abraham, realmente no son judíos porque desobedecen a Jesús. Ya en Lucas, Jesús les había dicho a estos judíos: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque no me aman, por lo tanto son de su padre el diablo. Y en Romanos, no lo iba a poner, pero dije, no, tengo que ponerlo para que se entienda. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Miren esta bomba, que el mismo Pablo que era judío, que el mismo Pablo que era hebreo de hebreos, que el mismo Pablo que era fariseo de fariseos, dice que no es judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haberse circuncidado. 29, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. ¡Wow! Lo que está diciendo, mire, estos que se dicen ser judíos y que los están persiguiendo, ellos no son judíos, porque ellos están buscando la aprobación de la gente, porque ellos no tienen un corazón transformado, porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Lo grave es que entre nosotros no hay judíos, pero hay algunos que se dicen cristianos y que no lo son, y lo que buscan es la aprobación de la gente porque su corazón nunca ha sido transformado. Esos son las sinagogas de Satanás moderna. Dicen que adoran al mismo Dios, pero no es verdad. No es verdad. Aunque se digan pueblo de Dios, no perseveran en el caminar con Cristo. Versículo 9 dice final: yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¡Wow! Miren esta maravilla. Esos que los están persiguiendo van a reconocer que ustedes tienen razón. Esos que dicen que ustedes son muy radicales, ustedes ya se les va la mano en eso, un día van a reconocer que nosotros tenemos razón. Esos judíos iban a reconocer que la iglesia de Filadelfia tenía razón y se iban a postrar a los pies. Algunos dicen que se iban a postrar a los pies pidiendo perdón, otros dicen que se iban a postrar a los pies junto con la iglesia de Filadelfia, adorando al verdadero Jesucristo, al único y verdadero Dios. Que sea así, que esas personas que nos dicen radicales, que nos dicen demasiado centrados, que nos dicen tampoco es para tanto, un día sean radicales, un día digan sí, yo voy a seguir fielmente al Señor Jesucristo, y se postren junto con nosotros delante de Dios. Dice: y sé que yo te he amado. Jesús quiere gritar a voz en cuello que ama a la iglesia de Filadelfia. Imaginen qué hermoso,
Jesús dice que todos sepan, que ellos sepan, los que los han perseguido, que yo los amo a ustedes, que todos los que nos han señalado, que todos los que nos han criticado, que todos los que nos dicen que somos demasiado apegados a la palabra de Dios, vean un día cómo Dios nos ama, porque el Señor ha abierto las puertas, porque andamos en obediencia, porque caminamos en perseverancia. Eso es lo que nos llama el Señor hoy. Versículo 10, vamos terminando ya. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Mi perseverancia. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Jesús fue perseverante? Hasta la cruz. Él vino a cumplir el plan y lo cumplió hasta la cruz. Y él fue perseverante, le costó persecución, le costó látigo, le costó que lo traicionaran, le costó que lo negaran, pero él fue perseverante. Y lo que le está diciendo a la iglesia es: ustedes también han guardado, han practicado lo mismo, lo que han aprendido de mí mismo. Ustedes han visto mi ejemplo y lo han seguido. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Mira, si tú has guardado con perseverancia la palabra de Dios, Jesús te guardará en el momento de la dificultad. Esa es una promesa que le hizo a la iglesia de Filadelfia, pero es una promesa que le hace Jesús a todos los que guardan la palabra de Dios. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Guarda la palabra del Señor, obedécela, sé perseverante en ella, que el Señor tiene la corona de vida para los vencedores. Versículo 11. Vengo pronto. Allá en el tablero que está a la entrada dice: vengo pronto. Apocalipsis 3:11. Ese pronto no se refiere a dentro de un día o 2 días o 3 días. El pronto se refiere a ya. Cuando Él llegue es así, instantáneo, pronto. Por eso puede ser en un segundo. Y es así, rápido, pronto, de una. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes. ¿Qué era lo que tenía la iglesia de Filadelfia? Guardaban la palabra, la obedecían y no negaban a Jesús, perseveraban en ella, caminaban en la palabra de Dios. Guarden lo que tienen. Y lo que está diciendo es eso que dice en Apocalipsis 13:8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, pero obediencia y perseverancia. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Recuerdan cuál era la corona? ¿Zafiros, esmeraldas, diamantes? ¿Cuál? Sí, pero ¿cómo era la corona? De laureles. Es la corona del vencedor. Nosotros, cuando Jesús allí en la eternidad pase frente a nosotros, no le vamos a lanzar coronas de oro y diamantes, no, las coronas de los vencedores. Yo vencí, Señor, aquí está mi corona, Señor. Llegué hasta el final, guardé tu palabra, obedecí, fui perseverante, Señor. Aquí está, Señor, y nadie me va a quitar de este lugar, Señor. Me costó, me rechazaron, me señalaron, me insultaron, me echaron, Señor, pero fui perseverante. No me vendí, Señor, no me vendí al mejor postor, no me vendí a los negocios, no me vendí a los placeres, no me vendí a la política, no me vendí a los mejores negocios, no me vendí a los diplomas. Señor, solo soy tuyo, fui perseverante. Fui perseverante. Versículo 12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Miren qué palabras de esperanza tan maravillosas. Recuerden que estamos en una ciudad, Filadelfia, donde hay
un volcán, donde hay terremotos, donde se fracturan las columnas. Pero aquí lo que está diciendo es, le haré una columna, ¿en cuál templo? En el templo de Dios mismo. ¿Para quién? Para el vencedor. Vencedor, sí. Y él, para mí, está bien, pero el vencedor. El vencedor. El vencedor porque es fuerte. El vencedor porque es inteligente. El vencedor porque es preparado. El vencedor porque tiene mejores conexiones. El vencedor porque tiene los mejores negocios. No. El vencedor porque hay fuerza en la obediencia y en la perseverancia. Y después dice, escribiré sobre él. Miren qué hermoso. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El vencedor va a recibir un escrito sobre él, un sello sobre él, que son 3 nombres realmente: el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Dios. Y estos nombres es un sello de pertenencia, es un sello que dice, yo le pertenezco a Jesús, y que Jesús dice, Él me pertenece, yo lo sello, nadie me lo quita, Él es mío y Él va conmigo, Él es un vencedor, nada me lo separará de mí. Ese es el sello maravilloso, el sello de pertenencia que Jesús pone sobre el vencedor, que ha sido obediente y perseverante. No el que tiene más chulitos, el devocional mañanero. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oídos? Que el Señor, por estos oídos de cada uno de nosotros, nos haya hablado, y que su palabra no haya pasado derecho, sino haya bajado a nuestro corazón, y que hoy entendamos que sin obediencia, sin perseverancia, no podemos ser iglesia. No podemos ser iglesia, no habrá puertas abiertas si no somos serios, si no obedecemos, si no llamamos a la integridad, a la santidad. No va a haber puertas abiertas. Conclusiones. Todos nosotros, o quien no quisiera oír las palabras que le da Jesús a la iglesia de Filadelfia, ¿no les gustaría que el Señor nos dijera, hey, ha sido una iglesia obediente, perseverante? Voy a abrirte puertas, los que te persiguen los voy a poner a tus pies, voy a hacer una columna, vas a ser columna de mi templo, y mi nombre va a estar sobre ti. ¿A quién no me gustaría eso? Pero ¿a quién se lo dice? A una iglesia obediente y perseverante. Debemos mantenernos en su fundamento, en su palabra. No saber Biblia, vivir la Biblia. Depender de la fuerza que viene de Jesús, no de nuestra propia fuerza. Amén. Oramos. Iglesia Bíblica Sogamoso. Cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1 al 3.